habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, transfórmame tengo mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. El libro de Proverbios, capítulo 2. Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial, y encontrarás el buen camino que debes seguir. Pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán. El entendimiento te mantendrá a salvo. La sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan
con palabras retorcidas. Estos hombres se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas. Se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos del mal. Sus acciones son torcidas y sus caminos son errados. La sabiduría te librará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. Ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Entrar a su casa lleva a la muerte. Es el camino a la tumba. El hombre que la visita está condenado. Nunca llegará a los senderos de la vida. Tú, en cambio, sigue los pasos de los hombres buenos y permanece en los caminos de los justos. Pues solo los justos vivirán en la tierra, y los íntegros permanecerán en ella. Pero los perversos serán quitados de la tierra, y los traidores serán arrancados de raíz. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o ve a la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Biblia explicada. Un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy en nuestro recorrido por el texto bíblico vamos a continuar con el libro de Proverbios y hemos llegado ya al capítulo número 2. Proverbios en hebreo se dice mislei, que quiere decir comparación o ilustración, porque Salomón utilizó muchas referencias de la naturaleza, dio muchos consejos y comparó, ilustró. Comparó las cosas buenas y las cosas malas. Claro, y también como historias tipo parábolas, como lo que hizo Jesús, para que la enseñanza fuera comprensible para cualquier persona que la escuchara o lo leyera. Bien, vamos a continuar entonces con el capítulo número 2. Puedes leer los primeros versículos. Bueno, este capítulo tiene 22 versículos. Así que vamos a ver qué le dice Salomón a su hijo. Y nos dice también a nosotros, o nos dejó escrito a nosotros. Y Salomón pues evidentemente fue inspirado por el Espíritu Santo para que estas enseñanzas sean una realidad en nuestra vida. Bueno, él continúa diciendo con mucho cariño, ¿no? Él se refiere a su hijo con mucho cariño. Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la buscas como si fuera plata y la examinas como un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Con todo el amor de un padre que realmente ama a su hijo. Hijo mío, si recibes mis palabras. Yo me imagino a Salomón hablándole al niño, no sé cuántos años tendría, o a los niños, O a los adolescentes. a los adolescentes, y recordando también las instrucciones de David. David, cuando estaba viejo, a punto de morir, manda a llamar a Salomón y le da algunas instrucciones, y es como una cadena, ¿no? Ahora nosotros damos instrucciones a nuestros hijos, pero la idea es que nuestros hijos en el futuro den instrucciones a la siguiente generación, hasta que Cristo venga a buscarnos. Pero me llama la atención porque Salomón dice mis mandamientos. O sea, fíjate que no dice los mandamientos de Dios. Dice mis mandamientos porque ya son una realidad en la vida de Salomón. Los personaliza. Claro, son míos porque Dios me los dio a mí. Se cree que Salomón escribió estos relatos al principio de su reinado. Ustedes saben que Salomón hubo una época en que se desvió, pero no fue en la época de Proverbios, sino ya cuando
tenía algunos años ya en el trono, y ya siendo viejo, pues escribe el libro de Eclesiastés, y esperamos leer Eclesiastés con ustedes. Dice, mis mandamientos, préstale atención a mis mandamientos, y entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Me llama la atención que dice que si la buscas como si fuera plata. O sea, más valioso que el dinero. Nosotros como humanos buscamos el dinero. Hay un dicho que dice que el dinero está, lo que hay es que buscarlo. Hay que buscarlo, ¿cierto? hay que trabajar, y hay que Exacto. esforzarse. Y trabajamos y nos levantamos temprano para buscar ese dinero que hace falta para cubrir todas nuestras necesidades, ¿cierto? Bueno, entonces acá dice, si la buscas como si fuera plata. O sea, nosotros tenemos que buscar la sabiduría, la inteligencia, el temor de Dios de una manera constante, todos los días. Temprano, estar pendiente. Personas que tienen sus negocios propios están pendientes del negocio con el teléfono, llamando, cómo van las ventas, cómo van los pagos, todo. O sea, están preocupados por eso porque de eso es que viven. Pero el cristiano, el temeroso de Dios, el creyente, sabe que lo material hoy lo tiene y mañana no. Pero la sabiduría forma parte de nuestra vida. O sea, lo que entra en nuestra mente no se borra. O sea, queda allí. Claro, con el paso del tiempo nuestro cuerpo se va deteriorando, la mente se va deteriorando, pero esas instrucciones quedan allí en la mente y hay que buscarlas. El versículo número 6 dice, porque el Señor da sabiduría de su boca procede el conocimiento y la inteligencia. El Señor provee la sana sabiduría a los rectos. Este adjetivo, la sana sabiduría, es como queriendo decir, mira, que hay otra sabiduría. O que hay algo que pareciera ser sabio, pero no lo es. Y tal vez, porque nosotros a veces decimos sabios a las personas que tienen mucho conocimiento, como decía yo en el capítulo anterior. A veces pensamos que la sabiduría es solamente el conocimiento que pueda tener una persona. E incluso se cree que cuando la Biblia habla de gigantes en el diluvio, son de tamaño, dicen que son de tamaño. Sí, pero se cree que eran personas muy inteligentes, personas con una dotación de inteligencia, grande, pero no eran sabios. Yo creo que de repente ahí eso es lo que, la comparación que hacen, ¿no? La sana sabiduría. Correcto. A lo que el mundo cree que es sabiduría. Sí, porque la sabiduría se ve en el hablar, en el relacionar, ¿no? En el callar, la parte de la prudencia. Saber callar. El saber decir las palabras adecuadas en el momento indicado. El saber abstenerse de hacer algunas cosas o de hacer las cosas en el momento indicado y propicio. O sea, en todos los ramos de la vida se ve la sabiduría. Yo creo que nos hace falta mucho aprender de ella. Dice el versículo 7 que esa sabiduría es escudo para los que andan rectamente. Guarda las veredas del juicio o de las razones y preserva el camino de sus santos, o sea, los fieles de Dios. O sea, no todo el mundo tiene esta clase de sabiduría. No todo el mundo la tiene porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Una persona puede tener mucha destreza para los negocios, para las empresas, para dirigir, para tener influencia. Ahorita que estamos en la era de los coaching, que son personas de gran influencia, pero no son sabios. Pueden alcanzar riquezas económicas y así como las ganan, también se las gastan. Pero no la logran con principios, sino con estrategias humanas que a la final pasan con el tiempo. Pero estas enseñanzas son eternas, no cambian. Las estrategias comerciales cambian, pero los principios del Señor son firmes. Versículo número 9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad en todo buen camino. Cuando la sabiduría penetre en tu corazón y el conocimiento sea grato a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Me llama la atención ahí de la discreción, porque a veces nosotros pensamos que el que más habla, ¿sí? El que más replica, vamos a decir, en alguna discusión o en algo. El que más interviene en cualquier temática. Es el más sabio. Pero la discreción forma parte de los sabios, de la sabiduría sana, como dice acá. Porque como tú decías hace ratico, hay que saber en qué momento hablar y en qué momento callar.
No todo el que replica y replica y habla y habla. O sea, los políticos hablan muy bien, pero no dicen realmente lo que es importante en la vida, sino como para entretener a las personas con palabrerías o hacer shows. Esas cosas son entretenimientos, pero no son principios sabios. De hecho, hay una parte en El deseado de todas las gentes que dice que Jesús, él no era muy hablador. No. Sabía en qué momento hablar, en qué momento también callar. Y hablaba con firmeza. Y nunca pronunció una palabra áspera a ninguna persona, al menos que fuera necesario como una reprensión. Él reprendía a las personas, pero con mucho tacto y amor. Por eso es que Cristo es el modelo perfecto. Seguimos con el versículo número 12. Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversamente, de los que abandonan los caminos rectos para andar por sendas tenebrosas, de los que disfrutan haciendo el mal y se gozan con las perversiones del vicio, las veredas de los cuales son torcidas y torcidos sus caminos. Serás así librado de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras, que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa se desliza hacia la muerte y sus veredas hacia los muertos, de los que a ella se lleguen, ninguno volverá ni seguirá de nuevo los senderos de la vida. Tú así andarás por el camino de los buenos y seguirás las sendas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Es como que si estuviera hablando del futuro, ¿no? De la tierra nueva, de la salvación. Claro, la salvación no es por obra, sino por la gracia del Señor. Pero esa obediencia, esos principios, ese vivir con normativas, nos hace entender de que así el mundo esté distorsionado, nosotros vemos más allá de lo que está a nuestro alrededor. Vemos las promesas del Señor. Los íntegros permanecerán en ella. Versículo 22, ¿sería el versículo final? Sería el final y este capítulo termina diferente, vamos a decirlo así, que el capítulo 1. En el capítulo 1, primero Dios colocó las consecuencias malas y al final colocó como la esperanza para los que hacen las cosas correctas. Y acá, primero dijo todas las consecuencias, vamos a decirlo así, buenas, ¿sí? Porque dice, porque los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Y al final termina, en cambio los malvados serán eliminados de la tierra y de ella serán arrancados los prevaricadores. La consecuencia final del impío será la muerte eterna, porque dice serán cortados de la tierra. No aprovecharon las oportunidades dadas por el Señor. Ahora, hay una pregunta que debemos responder. ¿Existe entonces la posibilidad de que los cristianos o los hijos de los hermanos fieles de la iglesia, dirigentes, pastores, cometan errores? Por supuesto que Claro sí. que sí. Sí, van a cometer Porque errores. todos son humanos. Van a cometer errores. Por eso la instrucción nunca pasará. Es decir, siempre debemos que estar instruyendo, recordando. Hay una parte dentro de la escritura donde dice, la recordarás todos los días, las colocarás en los postes de la casa, en las puertas, en las paredes de tu casa, las recordarás en el día, en la noche, al levantarte, al acostarte. Porque el enemigo nos ataca en todo momento. Así es. No, y hablando de la parte que tú decías que los hijos de los líderes, pues de hecho yo creería que ellos están más propensos en muchas ocasiones a caer, porque tal vez como líderes nos enfocamos más en querer ayudar a otras personas y a veces obviamos, ¿sí?, un poco la parte de la familia. Y cuando vemos algunas reacciones de nuestros hijos, de repente ahí es donde nos damos cuenta y decimos, ¿qué pasó acá? O sea, algo está pasando y es cuando caemos en cuenta. Entonces, todos estamos propensos a caer. Por eso yo creo que el Señor pues enfatiza tanto en que nosotros repitamos tanto las enseñanzas. Yo siempre digo que la metodología, vamos a decirlo así, La didáctica. la didáctica del Señor es la repetición. Él manda a repetir mucho. De igual manera con cantos también. Él le gusta que se enseñen con cantos.
Y esas son como las dos metodologías de aprendizaje que el Señor utiliza con nosotros. Y También, que nosotros debemos utilizar también con nuestros chicos. también hay que recordar que fuimos jóvenes, que también cometimos errores, pero aprendimos en el camino y podemos decirle a nuestros hijos, mira, yo cometí este error, sufrí esta consecuencia, yo quiero que tú no pases por lo mismo. A veces nuestros hijos pareciera que o se sienten como que reprimidos, pero en realidad no es reprimirlos, es orientarlos, porque queremos lo mejor para ellos, que ellos no vivan los golpes o que no experimenten los golpes que hemos pasado. Y yo creo que eso es lo que Salomón quería para con su hijo. Hay 3 palabras claves dentro de este capítulo número 2. La primera está en el versículo 7, que es la insensatez, cosas que debemos evitar. El insensato, entonces, es aquella persona que teniendo conocimiento no pone en práctica ese conocimiento. La segunda palabra es la ignorancia, es decir, aquí sí hay falta de conocimiento, el ignorante en el versículo 32. Y también se habla de la impiedad. La impiedad ya es la acción. El ignorante y el insensato pueden cometer actos de impiedad, pero por decisión. Entonces nadie está obligado a violar los mandamientos de Dios, aunque estemos inclinados hacia el mal, y podemos recibir la fuerza del Espíritu Santo para poder llegar a ser verdaderamente sabios. ¿Qué versículos te llamaron más la atención de este capítulo número 2? A mí, de manera personal, me gustó mucho el versículo 5, que dice: entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Algún versículo que te haya gustado a ti? El último, que dice: los impíos serán cortados, o sea, vamos a evitar la consecuencia. El 21. El 21. Sí. Dice: porque los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán, en ella. que será la recompensa. La recompensa de- final que tendremos si nosotros ponemos en práctica todas esas cosas. ¿Te gustaría recibir esa recompensa? Hoy es el día para ser sabios, prudentes, entendidos, comprender la voluntad del Señor, porque Él nos ha dejado esta revelación. Bien. Enseñanza como padres. Y no olvidar que fuimos hijos y también cometimos errores, y poder ayudar a nuestros hijos con nuestro testimonio y nuestra experiencia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Claro, porque En ellos también tienen que darse cuenta que nosotros también somos humanos. A veces queremos mostrarle a nuestros hijos como que es la perfección, ¿no? Como que si fuéramos perfectos. Pero ellos también tienen que darse cuenta que nosotros también erramos. Y Cometimos que errores. de esa manera ellos también van a querer ir a los brazos de nuestro Padre Celestial, porque van a saber que también es un Padre perdonador. Es decir, si mi padre lo logró, yo también lo puedo lograr. ¿Sí? Porque a veces vemos las cosas o tratamos de enfatizar lo bien que hemos hecho las cosas, pero nos olvidamos de que también cometimos errores y que podemos ayudar a otro diciendo: yo te entiendo porque yo también pasé por esa experiencia. Bien, hemos llegado al final. Espero que les haya gustado esta interacción del libro de Proverbios. Les invito para analizar el próximo capítulo. Ya será hasta el día de mañana, cuando regresaremos para estudiar el capítulo número 3 del libro de Mishlei, Proverbios, la comparación. Y ya hicimos 2 comparaciones: lo que implica vivir en sabiduría y las consecuencias de apartarnos de la instrucción del Señor. Vamos a orar. Querido Dios que estás en el cielo, nuevamente, Señor, estamos ante ti, dándote las gracias, Señor, por cada una de las instrucciones que tú nos das. Gracias por tomarte la tarea, Señor, de poder dejarnos escrito cada una de las cosas, Señor, para nuestro bien. Ayúdanos a aceptarlas, a practicarlas, Señor, a ser sabios, a que podamos, Señor, no solamente tener conocimiento de tu palabra, sino también, Señor, llevar en nuestra propia vida todas estas prácticas, Señor, que nos harán de nosotros, Señor, mejores ciudadanos y mejores ciudadanos para el reino de los cielos. Te pedimos, Señor, que bendigas cada una de las personas que se encuentran conectadas, las que van a ver el video, las que aún no se han conectado. Tú puedas, Señor, estar con ellas, suplir sus necesidades conforme a tu voluntad. Bendice, Señor, a nuestros hijos, a los hijos de los hermanos que nos están viendo, de las personas que nos están viendo, que tú puedas ayudarlos y llenarlos de sabiduría, y a nosotros como padres, Señor, nos puedas dar también sabiduría para poder
guiar a estos chicos, Señor, que nos dejaste a cargo, y de esta manera, cuando tú regreses, Señor, poder entregártelos a ti nuevamente. Gracias, y en Jesús, amén. Amén. Dijiste una gran verdad, son una responsabilidad que Dios nos ha dejado. Muchas gracias por acompañarme en estos 2 capítulos. Espero que me acompañes en el resto del libro de Proverbios y poder compartir con estas maravillosas personas que cada día se acercan a este canal para aprender de la Biblia. Bien, y ahora al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos el día de mañana, si Dios así nos lo permite. Todos se reúnen para disfrutar de la noche de paz. Se sirve la mesa para el que quiera compartir amor y el calor de un hogar. Pero la verdad es que la razón por la que hay que celebrar se llama Jesús, el Hijo de Dios. Al mundo llegó para darle salvación. Él es la luz, nuestro Señor. En un pesebre nació el Hijo de Dios. Se llama Jesús. Ay, qué bonita esa Navidad, qué bonita esa Navidad. El tiempo perfecto para recordar que el regalo más grande que Dios pudo dar fue enviar a su Hijo y el mundo salvar. Encender una estrella, mi camino guiar. Entre tantos regalos y sonrisas no olvidar, nunca olvidar. Pero la verdad es que la razón por la que hay que celebrar se llama Jesús, el Hijo de Dios. Al mundo llegó para darle salvación. Él es la luz, nuestro Señor. En un pesebre nació el Hijo de Dios. Se llama Jesús, Jesús, se llama Jesús. Hey, qué bonita esa Navidad, qué bonita esa Navidad, yeah. Qué bonita esa Navidad, qué bonita esa Navidad, yeah. El libro del profeta Isaías. Isaías vivió en Jerusalén durante la segunda mitad del periodo del reino de Israel, y él habló a nombre de Dios a los líderes de Jerusalén y Judá. Primero que nada, él habló un mensaje sobre el juicio de Dios. Les advirtió a los líderes corruptos de Israel que su rebelión contra el pacto de Dios tendría un alto costo, que Dios usaría a los grandes imperios, el de Asiria y después el de Babilonia, para traer su juicio sobre Jerusalén si persistían en la idolatría y la opresión al pobre.
Pero ese anuncio estaba combinado con un mensaje de esperanza. Isaías creía profundamente que Dios cumpliría un día todas sus promesas del pacto, que Dios enviaría a un rey del linaje de David para establecer el reino de Dios. Recuerda 2 de Samuel 7. Que Él guiaría a Israel a la obediencia a todas las leyes del pacto que se hicieron en el monte Sinaí. Recuerda Éxodo capítulo 19. Y todo esto sería para que la bendición y la salvación de Dios fluyeran hacia todas las naciones, como Dios le prometió a Abraham en Génesis capítulo 12. Y esta es la esperanza que movió a Isaías a levantar la voz contra la corrupción y la idolatría de Israel en su tiempo. Ahora, el libro tiene un diseño literario bastante complejo, pero hay una manera sencilla de ver cómo encaja todo junto. Los capítulos del 1 al 39 contienen 3 grandes secciones que desarrollan la advertencia de juicio de Isaías a Israel. Y todo culmina en un evento señalado al final del capítulo 39, la caída de Jerusalén y el exilio del pueblo en Babilonia. Pero en los capítulos del 1 al 39 también hay un mensaje de esperanza, de que después del exilio, todas las promesas del pacto de Dios se cumplirían. Y en los capítulos del 40 al 66 retoman esa promesa de esperanza y la desarrollan más. En este video solo nos enfocaremos en los capítulos 1 al 39. La primera sección principal se enfoca en la visión de juicio y de esperanza de Isaías para Jerusalén. Y comienza conforme Isaías acusa a los líderes de la ciudad de rebeldía contra el pacto, idolatría e injusticia. Y Dios dice que Él juzgará a la ciudad enviando a las naciones a conquistar a Israel. Isaías dice que esto será como un fuego purificador que acabará con todo lo que es indigno en Israel para crear una nueva Jerusalén que esté poblada por un remanente que se ha arrepentido y regresado a Dios. E Isaías dice que entonces será cuando el reino de Dios vendrá y todas las naciones vendrán al templo en Jerusalén y aprenderán de la justicia de Dios, produciendo un tiempo de paz universal y armonía. Ahora, esta narrativa básica del juicio sobre la vieja Jerusalén, purificándola en una nueva Jerusalén, será repetida una y otra vez a lo largo del libro, siendo cada vez más detallada. Entonces, en el centro de esta sección tenemos la gran visión de Isaías. Dios sentado en su trono en el templo, y Él está rodeado por estas criaturas celestiales que están exclamando que Dios es santo, santo, santo. E Isaías de repente se da cuenta de lo corruptos que son él y su pueblo, Israel. Y él está convencido de que va a ser destruido por la santidad de Dios, pero no es así. La santidad de Dios en la forma de un carbón encendido viene y lo quema, pero no para destruirlo, más bien lo purifica de su pecado. Y conforme Isaías medita en esta extraña experiencia, Dios lo envía a realizar una tarea muy difícil. Él debe seguir anunciando el juicio venidero. Pero debido a que Israel ha llegado al punto sin retorno, sus advertencias tendrán un efecto paradójico y endurecerán al pueblo. Pero Isaías debe confiar en el plan de Dios. Israel va a ser cortado como un árbol y abandonado como un tronco en el campo. Y ese tronco será quemado y calcinado. Pero después de toda esa quemazón, Dios dice que ese tocón ardiente es una semilla santa que sobrevivirá para el futuro. Es una pequeña señal de esperanza. Pero, ¿quién o qué es esa semilla santa? El resto de la sección ofrece una respuesta. Isaías confronta a Acaz, un descendiente de David y rey de Jerusalén, y anuncia su caída. Dios dice que es el gran imperio de Asiria quien primero derribará a Jerusalén y devastará la tierra, pero hay esperanza. Por la promesa de Dios a David, después de esta destrucción, Él enviará un nuevo rey llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y el reino de Emanuel liberará al pueblo de Dios de los imperios violentos y opresores. E Isaías describe a este rey venidero como un retoño nuevo que surgirá del viejo tronco de la familia de David. Y este rey es la semilla santa del capítulo 6, y el rey será empoderado por el Espíritu de Dios para gobernar sobre una nueva Jerusalén y traer justicia para los pobres. Y todas las naciones buscarán la guía de este rey mesiánico. Su reino transformará toda la creación trayendo paz. Ahora, terminamos los capítulos del 1 al 12 con un entendimiento bastante bueno del mensaje de juicio y de esperanza de Isaías. Pero, ¿cuándo sucederá todo esto?
Isaías vio otro imperio levantándose después de Asiria, y este es Babilonia, quien también atacaría a Jerusalén, y de hecho tendría éxito en destruirla. Y eso nos lleva a las siguientes secciones del libro. Primero tenemos una gran colección de poemas que exploran el juicio de Dios y la esperanza para las naciones. Se nos enseña primero que nada sobre la caída de Babilonia y de los vecinos de Israel. Isaías podía ver que el poder mundial de Asiria sería un día reemplazado por el imperio de Babilonia, una nación todavía más destructiva y arrogante. Y los reyes de Babilonia decían que eran más grandes que todos los otros dioses, así que Dios promete hacer caer a Babilonia. Y no solo Babilonia, Isaías nombra a los vecinos de Israel, acusándolos a todos de la misma clase de orgullo e injusticia, y predice su ruina eventual. Pero recuerda, para Isaías, el juicio de Dios nunca es la última palabra, ni para Israel ni para las naciones. Y eso nos lleva a la siguiente sección, que es una serie de poemas que cuentan la historia de dos ciudades. Está la ciudad enaltecida, que se ha exaltado a sí misma por encima de Dios y se ha vuelto corrupta e injusta. La ciudad es un arquetipo de la humanidad rebelde, y se describe con un lenguaje que se toma prestado de las descripciones anteriores de Isaías de Jerusalén, Asiria y Babilonia, puestas todas juntas. Esta ciudad está destinada a la ruina y un día será reemplazada por la nueva Jerusalén, donde Dios reina como rey sobre una humanidad redimida, proveniente de todas las naciones, y no hay más muerte o sufrimiento. Estos capítulos son el clímax de esa sección y muestran cómo el mensaje de Isaías apunta mucho más allá de su tiempo. Era un mensaje para todos los que están esperando que Dios traiga justicia sobre los reinos violentos y opresores, y que traiga su reino de justicia, paz y amor sanador. La siguiente sección regresa el enfoque al ascenso y al descenso de Jerusalén. Y primero encontramos un conjunto de poemas donde Isaías acusa a los líderes de Jerusalén de volverse a Egipto para obtener protección militar contra Asiria. Él sabe que ese tiro le saldrá por la culata, e Isaías dice que solo confiar en Dios y el arrepentimiento puede salvarlos ahora, lo que se ilustra con la historia del ascenso de Ezequías, rey de Jerusalén. Justo como predijo Isaías, los ejércitos asirios vienen e intentan atacar la ciudad. Así que Ezequías se humilla delante de Dios y ora por liberación divina, y la ciudad es salvada milagrosamente de un día para otro. Pero el ascenso de Ezequías es seguido inmediatamente por su caída. Él recibe a una delegación de Babilonia e intenta impresionarlos al mostrarles los tesoros, el templo y los palacios de Jerusalén. Es claramente un esfuerzo para hacer otra alianza política para recibir protección. Isaías se entera y confronta a Ezequías por su necedad. Él predice que este aliado un día lo traicionará y regresará como enemigo para conquistar Jerusalén. Y sabemos por Segunda de Reyes, capítulo 24 y 25, que Isaías tenía razón. Más de 100 años después, Babilonia traicionaría a Jerusalén, vendría y destruiría la ciudad, su templo, y llevaría a los israelitas en exilio a Babilonia. Y así, todas las advertencias de juicio divino de Isaías, en los capítulos del 1 al 39, llevan hasta este momento. Se demuestra que él es un verdadero profeta, porque todo sucedió como él dijo. Pero recuerda que el propósito del juicio de Dios era purificar Jerusalén y traer la semilla santa y el reino mesiánico sobre todas las naciones. Y esa es la esperanza que se explora en la siguiente parte del libro. Pero por ahora, de eso tratan los capítulos 1 al 39 de Isaías. El libro de Isaías, capítulo 9. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada. Pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel, y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha,
y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. El Señor se ha pronunciado contra Jacob. Su juicio ha caído sobre Israel. Y los habitantes de Israel y de Samaria, quienes hablaron con tanta soberbia y arrogancia, pronto se enterarán. Decían: reemplazaremos los ladrillos rotos de nuestras ruinas con piedra labrada, y volveremos a plantar cedros donde cayeron las higueras y cómoros. Pero el Señor traerá a los enemigos de Rezín contra Israel e incitará a todos sus adversarios. Los arameos desde el oriente y los filisteos desde el occidente sacarán sus colmillos y devorarán a Israel. Pero aún así, no quedará satisfecho el enojo del Señor. Su puño sigue preparado para dar el golpe. Pues después de tanto castigo, el pueblo seguirá sin arrepentirse. No buscará al Señor de los ejércitos celestiales. Por lo tanto, en un solo día el Señor destruirá tanto la cabeza como la cola, la noble rama de palma y el humilde junco. Los líderes de Israel son la cabeza, y los profetas mentirosos son la cola, pues los líderes del pueblo lo han engañado, lo han llevado por la senda de la destrucción. Por eso, el Señor no se complace en los jóvenes, ni tiene misericordia siquiera de las viudas y los huérfanos, pues todos son unos hipócritas perversos, y todos ellos hablan necedades. Pero aún así, no quedará satisfecho el enojo del Señor. Su puño sigue preparado para dar el golpe. Esa perversidad es como un incendio de maleza que no solo quema las zarzas y los espinos, sino que también hace arder los bosques. Su fuego hace subir nubes de humo. La tierra quedará ennegrecida por la furia del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo será combustible para el fuego, y nadie perdonará la vida ni siquiera de su propio hermano. Atacarán a su vecino de la derecha, pero seguirán con hambre. Devorarán a su vecino de la izquierda, pero no quedarán satisfechos. Al final, se comerán hasta a sus propios hijos. Manasés se alimentará de Efraín, Efraín se alimentará de Manasés, y los dos devorarán a Judá. Pero aún así, no quedará satisfecho el enojo del Señor. Su puño sigue preparado para dar el golpe. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Biblia explicada. Un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Isaías capítulo 9. Si recordamos un poco lo que hemos venido estudiando,
las circunstancias sociales y espirituales del pueblo de Judá en el sur. No olvidemos que Israel llegó a ser una sola nación en los tiempos de Saúl, David y Salomón. Después se fracturó por la imprudencia del hijo de Salomón. Roboán se quedó al sur con Judá y Jeroboán se fue al norte. Con 10 de las tribus de Israel llegaron a ser 2 reinos divididos, y en el tiempo del profeta Isaías hubo 4 reyes: Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Y estamos en el contexto, en el mensaje que hemos venido estudiando desde los capítulos anteriores. Pasamos ya por la muerte de Usías, se omitió algunas cosas del reinado de Jotán, pero la situación era deplorable desde el punto de vista espiritual y también moral, social y económico, porque sufrieron muchas adversidades económicas debido a las cercanías de los invasores, y esas invasiones incluso incluían al pueblo de Israel. Israel se confabuló con Siria para atacar a Asiria, pero necesitaban tener el apoyo de Judá, y la única manera de tener el apoyo de Judá era invadiendo y atacándolo. El rey Acaz pide ayuda al rey de Asiria, que evidentemente era enemigo de Israel y Siria, y de esta manera Judá pudo salir de una adversidad momentánea, pero se metió en otra porque los asirios iban a tomar posesión de las tierras de Judá, y el profeta Isaías les advirtió que no hicieran alianzas con los asirios, sino que aprendieran a confiar en el Señor. Y se lo dijo al rey Acaz, pero el rey Acaz no quiso prestar atención a esto. Ahora, no olvidemos que la capital, y esto, claro, yo no lo he mencionado, pero cuando lleguemos al libro del profeta Jonás vamos a hacer un poco más de énfasis sobre el asunto. La capital de Asiria era Nínive, y Nínive no era del todo ignorante de la voluntad del Dios Todopoderoso, porque ellos habían experimentado prácticamente en el mismo tiempo, o sea, años más, años menos, pero en las cercanías del contexto, ellos habían experimentado la conversión incluso del rey, tanto así que Dios les extendió su gracia e impidió que los juicios cayeran sobre Nínive por la predicación del profeta Jonás. Entonces, Asiria tenía luz, Siria, que es Damasco, tenía luz, Israel, que es Efraín, cuya capital era Samaria, tenía luz, y evidentemente Judá tenía luz, pero todos se habían apartado de Dios, al punto de decir el profeta Isaías que ellos estaban consultando a espíritus de muertos, estaban consultando a adivinos, y le dice el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Y así terminó el capítulo número 8. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 8, versículo número 22, que es el último versículo, para continuar con el capítulo 9. Y dice: mirarán a la tierra y verán tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y quedarán sumidos en densas tinieblas, porque se apartaron de la luz del Señor, se apartaron de la ley de Dios, comenzaron a consultar a los adivinos, a los muertos, se aliaron con las naciones extranjeras para destruir incluso a Israel del norte. Y el capítulo 9 comienza diciendo: pero no habrá más oscuridad. ¿Hay oscuridad en este momento? Sí. En el momento en que se presentó este mensaje, hay oscuridad, pero ya no la habrá más, porque algunos reconocerán la grandeza del Señor. No habrá más oscuridad para los que estuvieron en aflicción. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y de Neftalí, pero en el futuro, porque habrá un reconocimiento de la grandeza de Dios, las personas se apartarán de las tinieblas, aceptarán la luz y vivirán de acuerdo a la voluntad del Señor. Y esto también nos compete a nosotros. En nuestra vida ya no es necesario andar en oscuridad. En nuestra vida ya no es necesario andar en las tinieblas de la ignorancia. Dios nos ha dado la luz suficiente para entender su voluntad. En el pasado Dios humilló la tierra de Zabulón. ¿Y cuál es la tierra de Zabulón?
cuál es la tierra de Neftalí. Y dice el mismo versículo 1, en el futuro Dios honrará a Galilea de los gentiles. Si en algún momento has tenido la oportunidad de ver un mapa de Israel, actual o antiguo, el mapa bíblico divide a Israel en tres partes. En el tiempo de Jesús, Israel tenía Galilea hacia el norte, Samaria en el medio y Judá en el sur. Los judíos y los samaritanos no se trataban, pero los galileos formaban parte del pueblo de Israel. Y muchos de los galileos practicaban con mucha fidelidad la fe judía y bajaban a las fiestas solemnes en Jerusalén por lo menos una vez al año. Jesús realizó aquí en la tierra gran parte de su ministerio en los territorios de Galilea. Así que esto tiene una aplicación directa al ministerio de Cristo. Ya no necesitaba esa tierra estar en tinieblas. ¿Y en qué momento estuvo en tinieblas? En el momento en que los reyes de Israel se apartaron de Dios. Todos esos territorios del norte de Israel fueron sumidos a la idolatría. Los territorios de Neftalí, Zabulón, la Galilea de los gentiles, llegó a ver la luz por la vía del mar junto al Jordán. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz que brilló para los que moraban en sombra de muerte. Una luz que brilló. Nunca, en ningún momento de la historia, Dios dejó de impartir luz a la humanidad. Siempre hubo un remanente fiel, siempre hubo siervos de Dios, profetas que fueron enviados a predicar la voluntad del Señor y sus planes salvíficos. Lo hizo en Asiria con Nínive a través del profeta Jonás. Lo hace con nosotros en este tiempo. Jesús vino a impartir la luz. Jesucristo dijo, yo soy la luz, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. Versículo número 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegraron ante ti, como se alegran en la siega, es decir, en las cosechas del trigo, como se gozan cuando reparten despojos, cuando logran las victorias. Versículo 4. Como en el día de la derrota de Madián, tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor. ¿Cuándo fue la derrota de Madián? Por lo que puedo entender, nos está proyectando hacia al tiempo de los jueces, en el tiempo en que se levantaron libertadores en una sociedad totalmente oscurecida por el pecado. Si tú no has tenido la oportunidad de estudiar en este canal el libro de los jueces, te invito a hacerlo. Es un periodo grotesco, un periodo donde las personas se apartaron de Dios, incluso los líderes se apartaron de Dios, pero el Señor levantó libertadores porque los madianitas y otras naciones los atacaban. Y en el tiempo de la derrota de Madián por manos de Gedeón, así como Dios le dio la victoria a su pueblo a través de pocos hombres fieles e imperfectos, Dios nos puede dar la victoria en este día. Versículo 5. Porque todo calzado de guerrero usado en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será para quema y pasto de llamas. Es decir, hay una obra de juicio contra los que obraron mal hacia el pueblo de Dios. Y esto incluye todas las épocas. A partir del versículo 6 se hace una nueva mención al Mesías. Y quiero recordarles siempre, en todo momento, o sea, a medida que vayamos avanzando en los capítulos, voy a recordar que esto tiene sus aplicaciones directas en su contexto histórico, tiene sus aplicaciones proféticas y escatológicas. Y dice el versículo número 6, un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado. La autoridad estará sobre sus hombros y será llamado su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En los capítulos anteriores se habló de una virgen que concebiría y daría a luz un hijo. Esta virgen posiblemente estaba haciendo alusión a la esposa de Isaías, y su hijo iba a ser una demostración del cumplimiento de esa profecía, literalmente hablando.
hablando en el contexto de Isaías, pero también tiene su aplicación en el Mesías prometido, porque el deseo más grande del pueblo de Judá no era la prosperidad, o no debió haber sido la prosperidad material ni la gloria de la nación. El deseo más grande, el anhelo del corazón del pueblo de Israel y el pueblo judío en esta época debió haber sido la venida del Mesías, del ungido, del Salvador, de aquel que fue prometido incluso en el Edén, cuando el hombre cometió el error de desobedecer al Señor. Y esa promesa se confirmó con Abraham y con todos aquellos que vinieron después de él. El anhelo más grande del cristiano del tiempo del fin debe ser ver a Cristo retornar en las nubes de los cielos. Y se habla de un niño. Ahora ya no es el niño que se menciona. A ver, desde el punto de vista literal, desde el punto de vista en el contexto del profeta Isaías, ya no era el hijo de Isaías, porque ya había nacido, ya estaba creciendo. Ahora se habla de otro niño, que a la final siempre va a hacer alusión a Cristo. Un niño nos es nacido. A veces se piensa que este niño hace alusión a Ezequías, que fue un buen rey en Israel, o en Judá, estamos hablando del reino de Judá. A veces siempre decimos Israel para generalizar, pero estaba dividido el reino. Entonces a veces se puede optar por decir, está hablando de Ezequías. Pero las características, los atributos que se mencionan de este niño solamente hacen referencia a Dios. O sea, Dios vendría a la tierra como un niño. Y este mensaje no podía quedarse en las tinieblas, en la oscuridad. Este mensaje tenía que salir a la luz. Esto es un mensaje profético de la venida del Mesías. ¿Cómo vendrá el Mesías a la tierra? ¿O cómo vendría? ¿Cómo vino? Como un niño. Pero no cualquier niño, un niño que tendrá autoridad, un niño que será llamado admirable consejero. No separado, unido, admirable consejero, es un atributo que solo le compete a Dios. ¿Y cómo sabemos que solo le compete a Dios? Mira, en el libro de los jueces, y voy a colocártelo en pantalla, en el capítulo número 13 hay una aparición de un ángel que le dice a la mujer de Manoa que iba a tener un niño. Y ese niño sería el libertador de Israel. Y le pondrían por nombre Sansón. Y ese niño debía tener una alimentación adecuada y una educación que le permitiera al pueblo de Israel darse cuenta que la fidelidad es lo único que le daría la victoria. Entonces dijo Manoa al ángel del Señor: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, es decir, el cumplimiento del niño que iba a nacer, para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Y el ángel respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? La expresión admirable, el que se merece toda la admiración de la humanidad, es Dios, admirable consejero. Entonces, ese niño del capítulo número 9 es Dios hecho hombre. Dios vendrá en forma humana, como admirable consejero, como Dios fuerte. Y aquí no hay duda, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El único que puede proporcionar la paz y la felicidad del ser humano. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio, seguimos en Isaías 9, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Este es el reino mesiánico. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Esta es una profecía de la venida del Mesías. Pero cuando el Mesías vino, cuando Jesús vino, dice el Evangelio de Juan, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esa luz hoy resplandece en nosotros. Pero lamentablemente muchas personas han decidido quedarse en las tinieblas. Lo dilatado, lo amplio de su imperio no tendrá límite.
Y termina el versículo 7 diciendo, el celo del Señor Todopoderoso, es decir, el amor que Dios tiene por ti, hará esto, y lo hizo. Versículo 8. El Señor envió una palabra contra Jacob y cayó en Israel. En Israel, bueno, todo el reino de Israel por completo. La sabrá todo el pueblo. Efraín, que es Israel del norte, y los habitantes de Samaria, que es la capital de ese reino de Israel del norte, que con soberbia y altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificamos de cantería. Cortaron los sicomoros, pero en lugar pondremos cedro. ¿Qué quiere decir este versículo? Los ladrillos cayeron, ruinas, pero esas ruinas serán reconstruidas. Se cortaron los sicomoros, que son árboles llenos de ramas, y en lugar de estos árboles todos enramados, habrá cedros que serán árboles fuertes. O sea, habrá una transformación. Sin embargo, el Señor levantará a los enemigos de Resín contra él. ¿Y quién es Resín? El rey de Siria. O sea que Israel trató de buscar su prosperidad tomando de la mano a aliados extranjeros. Pero el Señor levantará a los enemigos de Resín y juntará a sus adversarios. Del oriente, los sirios, y los filisteos del poniente, es decir, del lado occidental, donde está la franja de Gaza el día de hoy. Y la boca llena devorará a Israel. Israel sufrirá las consecuencias de haberse apoyado de los extranjeros. Con todo, no ha cesado su enojo, es decir, el enojo del Señor no ha cesado. ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio estructural en la mente de los israelitas, en este caso del norte. Porque estamos hablando de Israel del norte, y allí en Israel del norte luz iba a resplandecer y el Señor Jesús andaría por los territorios de Israel del norte, que se llamarían en su tiempo Galilea. Con todo, no ha cesado su enojo, antes su mano sigue aún extendida, pero su misericordia todavía está a nuestro alcance, porque el tiempo de gracia no se ha terminado. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, no reflexionaron, ni buscaron al Señor Todopoderoso, y eso hoy puede pasar lo mismo. El Señor cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña, en un mismo día. Cabeza y cola. Dios cortará de Israel a esos líderes perversos y a esas personas en un mismo día. Aquí está hablando de una obra de juicio que también tiene una aplicación directa para nosotros en el tiempo del fin. Versículo número 15. El anciano prominente es la cabeza, o sea, el líder. El profeta que enseña mentira es la cola. O sea, el instrumento que Dios utilizó, y fíjate que aquí mismo da la interpretación, el instrumento que Dios utilizó, pero que se corrompió y enseñó erradamente a Israel, será cortado, porque los dirigentes de ese pueblo son engañadores y por eso sus dirigidos se pierden. Por tanto, el Señor no se complacerá de sus jóvenes, ni de sus huérfanos, ni de las viudas tendrá lástima, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla insensateces. Versículo número 17, parte final, se repite lo mismo del versículo 12. Con todo, no ha cesado su enojo, ante su mano sigue aún extendida, porque la maldad se encendió como fuego, zarza y espinas devorará. Se encenderá en lo espeso del bosque y subirán como densos remolinos de humo. Versículo 19. Por la ira del Señor Todopoderoso será quemada la tierra y el pueblo será como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. ¿Cómo se llama esto? Consecuencia de haber rechazado la palabra de Dios. Ahora, esto no es nuevo. Esto ya había sido anunciado. Moisés lo había instruido al pueblo de Israel y los había advertido antes de esto. Levítico 26, verso 14. Aquí está la advertencia en el tiempo de Moisés. Mira lo que dice el Señor. Si no me oyereis, ni hiciereis todos mis mandamientos, está hablando Dios a través de Moisés.
si no me oyeres ni hicieres todos mis mandamientos, y si desechares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, o sea, ira, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Consecuencias: pondré mi rostro contra vosotros, y seréis herido delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. ¿Se está cumpliendo esto con el profeta Isaías, en el tiempo del profeta Isaías, hacia el pueblo de Israel del norte por haber abandonado al Señor? Por supuesto que sí. Y esto también era una advertencia para Judá del sur. Se está cumpliendo, se cumplió en ellos la profecía de Levítico 26. Y hoy esto es una advertencia para nosotros, porque el libro de Apocalipsis, capítulo 18, también habla de una obra de juicio, pero el Señor hace un llamado y le dice a su remanente fiel: salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Por eso el versículo 19 dice, de Isaías 9, por la ira del Señor Todopoderoso será quemada la tierra, y el pueblo será como pasto del fuego, o sea, se quema rápido, y el hombre no tendrá piedad de su hermano. Versículo 20, cada uno arrebatará a la mano derecha, y tendrá hambre, comerá a la izquierda, y no se saciará, cada cual comerá la carne de su prójimo. Manasés a Efraín, y Efraín a Manasés. ¿Quiénes eran Manasés y Efraín? Eran hermanos, eran hijos de José, miembros de una misma familia, de un mismo linaje, pero entre hermanos se odiarían. Ahora, todos pertenecemos al linaje que Dios redimió a través de Cristo Jesús. Pero hoy nos tratamos mal, incluso como cristianos. ¿Y por qué nos tratamos mal? Porque estamos rechazando la luz, porque estamos rechazando al Mesías, porque estamos rechazando los mandamientos del Señor, porque estamos haciendo las cosas a nuestra manera, estamos sufriendo las consecuencias. Israel tenía luz, hoy la iglesia cristiana del siglo XXI tiene mayor luz, pero ha perdido la esperanza, ha perdido la fe. Y nos estamos devorando unos a otros y empezamos a defender las posiciones eclesiásticas en lugar de defender la verdad presente. Efraín contra Manasés y Manasés contra Efraín, y ambos contra Judá, es decir, se alían, a pesar de que se odian, se alían contra el remanente de Dios, porque todo aquel que quiere hacer la voluntad del Señor tendrá oposición. Y termina el capítulo diciendo: con todo, no ha cesado el enojo del Señor. Es decir, Dios tiene ira contra el pecado. A pesar de que ha hecho todo en favor de su pueblo, su enojo no se ha terminado o no ha cesado, pero su mano sigue aún extendida. Fíjate que esta expresión se repite 3 veces en este capítulo. Dios tiene ira contra lo que está sucediendo en el mundo, pero su mano sigue aún extendida, brindándonos una oportunidad, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado admirable consejero. Es decir, Dios nos va a mostrar el camino, el mejor camino por donde debemos ir, porque su mano está aún extendida. Dios fuerte, es decir, que la adversidad, por más grande, y el problema, por más grande que sea, es nada en comparación con la fuerza que el Señor nos imparte, porque su mano sigue aún extendida. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, un Padre que verdaderamente ama a su Hijo, quiere lo mejor para él,
Y Dios quiere lo mejor para ti y para mí, porque su mano sigue aún extendida. Y es un príncipe de paz porque nos dará paz en el corazón, porque aprendemos a depender de Él y saber que si hasta este momento no nos ha abandonado, no nos va a abandonar más adelante porque su mano sigue aún extendida. Esta expresión se repetirá por cuarta vez en el capítulo número 10, pero eso lo vamos a estudiar en el próximo video. Este capítulo, en medio de toda esta circunstancia, debe fortalecer nuestra fe y llenarnos de esperanza. ¿Qué te ha parecido el estudio de hoy? Deja tus comentarios en la parte de abajo de este video y compártelo con otras personas para crecer juntos en el conocimiento de lo que Dios nos ha revelado. Vamos a orar. Querido Padre, gracias Señor porque tú eres nuestra fortaleza. Gracias por este mensaje profético que ha sido una realidad para muchas personas a lo largo de la historia. Gracias porque se cumplió este mensaje a través de Cristo. Este mensaje debía proporcionar esperanza a los fieles en el tiempo de Isaías. Y hoy nos proporciona esperanza a nosotros de saber de que el Mesías es nuestro admirable consejero. Es Dios hecho hombre, es Padre eterno, es príncipe de paz. Gracias Señor porque en medio de las adversidades podemos confiar de que así como Cristo vino a la tierra, retornará a buscarnos para llevarnos a la patria celestial y no somos ignorantes de esta realidad. Todo te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la invitación es para que puedas acompañarme en el próximo video y así continuar este recorrido por las Sagradas Escrituras. Que Dios pueda guiar tus pasos a lo largo de todo este día. También sería crucificado con pecadores. La profecía está en Isaías capítulo 53, versículo 12. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Y su cumplimiento es San Mateo capítulo 27, versículo 38. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Sería crucificado con pecadores. En esta profecía de Isaías 53:12 hay 6 profecías, 4 de las cuales se cumplieron en la cruz y 2 en la resurrección. La manera en que Isaías describe los sufrimientos por los que tenía que atravesar el Mesías desde el capítulo 52 y en todo el capítulo 53 no encajan con ninguna, absolutamente ninguna forma de ejecución de ningún imperio en toda la historia, con excepción de la crucifixión. Este método de ejecución era el más cruel, violento, despiadado, doloroso y vergonzoso de todos los métodos de pena capital que han existido en toda la historia de la humanidad. Era una forma de morir tan abominable que el mismo Calígula, según algunos historiadores, le negó a Pablo su petición de morir crucificado, porque ningún ciudadano romano jamás debía de morir de manera tan obscena y despiadada. Y vaya que Calígula es considerado el más obsceno, despiadado y depravado de todos los emperadores que hubieron en Roma. Y algunos consideraron que de todos los gobernantes que han existido en la tierra.
las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres precioso, aleluya, y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo ese lugar. Dionisio de Moya en la guitarra. Mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, te alabo, bendito
al